Me llamo Juan Bautista Ramírez. Tengo 54 años. Y la verdad ya no sé si he vivido todo este tiempo o si nomás he estado sobreviviendo. Nací en Atlixco, Puebla, un pueblito con clima bonito y gente buena. Mi papá era albañil, como yo después fui. Mi mamá, pues ama de casa, siempre cuidándonos. Éramos 5 hermanos, yo fui el segundo. Desde morro supe que mi destino no era quedarme allá, aunque la verdad nunca imaginé que me iba a doler tanto cumplir ese destino. Hoy vivo solo, en un cuartito rentado en Houston. Trabajo cuando hay trabajo, cuando no, pues le rasco como puedo. No tengo papeles, nunca los tuve. Y sí, sé que eso está mal, pero también sé que si uno no se avienta, allá en México no hay ni para tortillas. Llegué a Estados Unidos hace 25 años. 25. Se dice fácil, pero no ha sido fácil ni un solo día. Cuando crucé tenía 29 años. Dejé a mi esposa Leti y a mis 2 chamacos, Elías de 6 y Rosita de 3. Me acuerdo de ellos abrazándome ese día como si se les fuera el alma. Yo les dije que era por poquito, que en 5 años regresaba con dinero, con casa, con todo, que iban a ver. Nunca regresé. Bueno, sí regresé una vez, pero ya ni fue lo mismo. Eso luego te lo cuento. Hoy me despierto solo, me acuesto solo, como solo, trabajo solo. Y a veces hasta me pregunto si de veras sigo siendo esposo, o papá, o hermano, o si nomás soy un viejo que se perdió en el camino y ya no supo cómo volver. No tengo muchas cosas. Una mochila con ropa, un celular medio viejo y una cajita con cartas que nunca mandé. En una de esas cartas le escribí a Elías cuando cumplió 15. Nunca supe si le habría importado. También tengo una foto de Leti, de cuando nos casamos. Está descolorida ya, pero es lo único que me recuerda quién fui. A veces salgo a caminar por la ciudad. Veo gente con sus familias, con sus hijos, con sus vidas. Y me entra una tristeza que no puedo explicar. Porque yo también tenía una familia, también tenía sueños, también tenía razones. Pero me ganó el miedo, me ganó la rutina, me ganó la vergüenza, me ganó la vida. No vengo a quejarme. No quiero que me tengan lástima. Lo que quiero es contar lo que pasa cuando uno deja todo por buscar dólares y termina perdiendo todo lo demás. Porque sí, gané dinero un tiempo, mandé remesas. Mi familia ya vivió mejor gracias a eso. Pero ¿a qué costo? ¿De qué me sirvió llenarles la mesa si fui borrándome de sus vidas? A veces me miro al espejo y no reconozco al hombre que veo. Tengo canas, arrugas, los ojos hundidos, las manos llenas de callos, y el corazón, pues el corazón lleno de silencios. He trabajado de todo: construcción, jardinería, pintura, limpieza. Comí en la calle, dormí en el suelo, aguanté frío, calor, gritos, abusos. Pero lo que más me ha dolido no fue eso. Fue el silencio de mis hijos. El papá que ya no llegó. El esposo que se volvió un recuerdo borroso. Una vez una señora del trabajo me preguntó si tenía familia. Y me quedé mudo, porque no supe qué decir. ¿Tengo? ¿Tuve? ¿Fui parte de una? No sé. No es fácil hablar de esto. Me cuesta, me da pena, me da coraje, pero también me da un poco de alivio poder sacarlo, porque uno guarda tanto adentro que a veces siente que va a explotar. Si tú estás escuchando esto y estás allá en tu país pensando en venirte para acá, escúchame bien. No todo es como lo pintan. El dinero no abraza, los dólares no curan la distancia y el tiempo no espera. 25 años, 25 navidades solo, 25 cumpleaños sin pastel, 25 años viendo crecer a mis hijos en fotos, hasta que un día dejaron de mandarlas. A veces pienso que merezco esto, que es el precio por no haber vuelto, por haberme aferrado a una promesa que ya ni sabía cómo cumplir. Y otras veces solo me siento cansado, cansado de fingir que estoy bien. Pero bueno, aquí estoy, contando mi historia. Tal vez alguien la escuche, tal vez alguien se vea en mi espejo. Y si eso pasa, ya con eso me basta. Porque si mi historia puede evitar que otro cometa el mismo error, entonces no todo está perdido. Me llamo Juan Bautista Ramírez. Tengo 54 años. Y esta es mi realidad. Nunca se me va a olvidar ese último desayuno en mi casa. Leti me hizo chilaquiles con harto chile, como me gustaban. Los niños todavía traían la pijama puesta. Era un domingo. El sol entraba por la ventana de la cocina. Todo olía a café, a tortillas calientes, a hogar.
pero yo traía un nudo en la garganta. Todo el tiempo. Cada bocado me sabía a despedida. No les dije nada a los niños. Nomás les dije que iba a trabajar en otro lugar, que regresaba pronto con juguetes y dulces. Elías me abrazó fuerte, como si supiera algo. Rosita no entendía nada, nomás me sonreía con su boquita llena de frijoles. Leti no habló mucho ese día. Se le notaban los ojos hinchados. Me alcanzaba las cosas en silencio. Cuando me fui a cambiar, me dejó la ropa lista en la cama, doblada con tanto cuidado que me dieron ganas de quedarme nomás por eso. Tomé el camión a la Ciudad de México ese mismo día. De ahí, otro hasta la frontera. Me acuerdo del calor, del miedo, de la gente hablando bajito en la central. Todos íbamos con la misma mirada, como escondiendo una esperanza que no queríamos que se nos cayera. Cruzamos por Sonora. Fue de noche. El coyote nos dijo que camináramos rápido, que no volteáramos. Yo traía unas botas prestadas y una mochilita con pan, agua y una muda de ropa. Caminamos casi toda la madrugada. Unos vomitaban, otros lloraban, otros se desmayaban. Yo pensaba en mis hijos. Pensaba en la cara de Leti. Pensaba, 5 años, Juan. Aguántate 5 años y regresas con todo. La primera vez que vi suelo americano fue cuando nos subieron a una troca vieja y nos dejaron en una casa en Arizona. Me senté en una esquina. Tenía los pies hinchados, los labios partidos, el estómago vacío. Pero lo único que sentía era culpa. Culpa de haber dejado a los míos. Después me llevaron a Los Ángeles. Ahí me recibió un primo de mi papá que apenas conocía. Dormí en un colchón inflable en su sala. A la semana ya estaba trabajando en construcción, sin papeles, sin inglés, sin saber ni cómo agarrar algunas herramientas. El primer cheque lo mandé todo. Leti me dijo por teléfono que lo usó para pagar unas deudas y comprarle zapatos nuevos a Elías. Eso me hizo sentir útil, aunque lloré colgado del teléfono público. Cada día era igual. Levantarme a las 5, subirme a la camioneta, trabajar bajo el sol, regresar muerto, cenar cualquier cosa, dormirme sin poder mover el cuerpo. Los fines de semana llamaba a casa. A veces los niños contestaban. A veces no. Leti siempre se oía cansada. Me contaba lo que pasaba allá, lo que necesitaban, lo que faltaba. Y yo nomás decía sí, te lo mando, no te preocupes. Fui perdiéndome de todo. No vi cuando Rosita aprendió a leer. No estuve en la primera comunión de Elías. No abracé a Leti en sus cumpleaños. Todo era a distancia. Mandaba fotos. Recibía algunas, pero cada vez menos. Después de 3 años, Leti me dijo que no quería que los niños se acostumbraran a no tenerme, que era muy duro para ellos, que mejor ya no les dijera cuándo iba a volver, porque les dolía más la espera. Eso me destrozó. Me prometí volver pronto. Pero luego vino lo del TPS, los papeles, el miedo a salir y ya no poder regresar. Los gastos crecieron, los precios subían, allá siempre faltaba algo. Y yo seguía aquí. A veces soñaba con Atlixco, con mi calle, con mi mamá haciéndome mole. Me despertaba sudando, con el corazón apretado. Trabajé como burro, me enfermé varias veces. Una vez me caí de un segundo piso y me lesioné la espalda, pero seguí, porque no había de otra. Y así fueron pasando los años. Un día, sin darme cuenta, ya habían pasado 10, y yo seguía diciendo que ya mero regreso. Una Navidad, me mandaron una foto de los 3, Leti, Elías y Rosita. Los niños ya se veían grandes. Leti ya no sonreía como antes. Guardé esa foto en mi cartera. La tengo hasta hoy. Está doblada, gastada, pero es lo único que me queda de esa época. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esa cocina donde desayunamos juntos por última vez. Todavía puedo oler los chilaquiles. Todavía escucho la risa de Rosita y el abrazo fuerte de Elías. Y me duele el pecho de tanto recordarlo, porque en ese momento, sin saberlo, estaba dejando lo mejor de mi vida atrás. Y no lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Al principio, yo de verdad creía que todo iba a salir bien. De verdad. Me aferré a esa idea como si fuera una tabla en medio del mar. Me levantaba todos los días con dolor en la espalda, con las manos reventadas de tanto cargar sacos de cemento, pero con una meta clara en la cabeza: regresar a mi casa en 5 años. 5, ni uno más. Cada domingo sin falta caminaba hasta una tienda donde vendían tarjetas para llamar a México. Me costaban caras, pero valían la pena solo por escuchar las voces de mis hijos. A veces se peleaban por el teléfono. Elías me contaba que había metido goles,
que quería una bicicleta. Rosita me decía que quería que le trajera una muñeca grandota cuando regresara. Leti me decía que me cuidara, que no trabajara tanto, que me extrañaban. Y yo les decía lo mismo. Ya mero, espérenme tantito más. No quería que se olvidaran de mí. Entonces les mandaba cartitas, dibujos, hasta les grabé unos casetes con mi voz. Les contaba cuentos, les cantaba las canciones que les cantaba cuando eran bebés. Todo eso me lo traía en el corazón, como si me ayudara a sentir que todavía era parte de su vida. Pero con el tiempo, las llamadas se fueron haciendo más cortas, las respuestas más frías, como si ya no supieran qué decirme, como si ya no fuera tan importante. Leti empezó a sonar diferente, más seria, más ocupada. A veces se le escuchaban niños jugando atrás, pero cuando preguntaba por ellos, me decía que se habían salido, que ya no querían hablar. Me dolía, pero me hacía el fuerte. Me decía a mí mismo que era normal, que los niños crecen, que están en la escuela, que no es personal. Nunca quise discutir con Leti. Siempre que hablábamos, intentaba que fuera en paz. Pero había tensión, como si los dos supiéramos que algo se estaba quebrando y ninguno quería decirlo en voz alta. Ella me preguntaba a veces si ya estaba ahorrando para el viaje de regreso, y yo le decía que sí, aunque la verdad, siempre salía algo. Una renta más cara, una infección dental, una herramienta que tenía que comprar para el trabajo, una multa, siempre algo. Y así se me iban los días. Trabajaba como burro, comía cualquier cosa, compartía cuarto con otros paisanos. Algunos lloraban en las noches, otros se emborrachaban hasta dormirse, y todos teníamos el mismo cuento. Estoy aquí por mi familia. Pero en el fondo, cada quien vivía su propia soledad. Yo me hice amigo de un señor de Michoacán, don Toño. Él ya tenía casi 60 años y me decía, Juan, si no te regresas pronto te va a pasar como a mí. Un día te das cuenta que ya nadie te espera. Yo me reía. Le decía que no, que yo sí iba a volver, que mi Leti me amaba, que mis hijos me iban a abrazar fuerte cuando llegara. Pero esas palabras se me quedaron clavadas. A los 8 años de estar aquí, me alcanzó la rutina. Dejé de contar los días, dejé de mandar cartas. Leti ya no me mandaba fotos. Una vez por error le colgué sin decirle te amo. Ella no llamó para reclamar, no dijo nada. Y ese silencio dolió más que cualquier grito. Hubo un momento como al año 10 en que de plano me sentí como un fantasma. Mis hijos ya eran adolescentes, tenían sus amigos, su mundo, y yo era una voz lejana. Un señor que mandaba dinero, pero no estaba. Una vez Elías me habló solo para pedirme dinero. Ni cómo estás, ni te extraño. Solo me dijo, ¿cuánto vas a mandar este mes? Me quedé helado. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. No le dije nada. Le mandé lo que pude y colgué. Y lloré. Como niño. Como nunca. Lloré horas. Pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué clase de papá soy? Pero ya era tarde. Ya me había perdido de todo. Un día Leti me dijo que ya no podía seguir esperándome, que necesitaba rehacer su vida, que no tenía otro pero que tampoco podía seguir sola. Me pidió que entendiera. Y colgó. No dormí en 3 días. Me iba a trabajar sin comer. Me sentía hueco por dentro. Y aún así, no regresé. Me dio miedo. Miedo de enfrentar todo lo que había destruido. Miedo de verlos a los ojos y que ya no me reconocieran. Y ahí fue cuando empecé a vivir por inercia. A respirar solo porque no sabía hacer otra cosa. El trabajo ya no me llenaba. El dinero ya no me emocionaba. Todo era gris. A veces pensaba en volver, pero ya ni sabía a dónde. ¿A qué? ¿A quién? Pasaban los años y yo me convertía en un extraño para los míos. En una voz vieja. En un número más. En una historia más de esas que nadie quiere contar. Y lo peor de todo es que yo mismo me fui apagando. Dejé de soñar. Dejé de reír. Dejé de hacer planes. Solo esperaba los viernes para mandar dinero. Y los lunes para volver a empezar. Así pasaron 15 años. Y un día me di cuenta de algo que me rompió por dentro. Mi casa ya no estaba allá. Pero tampoco estaba aquí. Y eso fue el principio del derrumbe. Después de tantos años diciéndome que iba a volver cuando tuviera suficiente, un día simplemente me cansé, me harté. Me harté de estar solo, de sentirme invisible, de cargar con una vida que ya no sentía mía. Habían pasado casi 18 años desde que crucé.
Mi hijo Elías ya tenía 24, Rosita 21. Leti seguía en Atlixco, pero ya no me hablaba desde hacía meses. Yo mandaba dinero de vez en cuando, más por inercia que por amor. Ya no me contestaban, ni un mensaje, nada. Y ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Si ya no tengo nada, ¿qué más puedo perder? Vendí mis pocas cosas, junté lo que tenía ahorrado y compré un boleto de autobús hasta la frontera. Crucé de vuelta por donde nunca pensé volver, solo, cansado, con las manos vacías. Llegar a México fue raro. Todo se veía más chico, más lento, más viejo. Las calles de Atlixco seguían ahí, pero algo se sentía diferente. Como si yo estuviera viendo todo desde fuera, como si ya no perteneciera. Toqué la puerta de la casa donde vivíamos antes. Me temblaban las manos. Me sudaban. Nadie me había invitado. Nadie me esperaba. Me abrió Rosita. No la reconocí de inmediato. Estaba hermosa, hecha toda una mujer, pero sus ojos no tenían el brillo que recordaba. Me miró como si estuviera viendo a un desconocido. «Papá», me dijo, pero no con alegría, con duda, con distancia. «Sí, mija, soy yo». Se quedó ahí parada. Me dejó pasar, pero no me abrazó. Me dijo que su mamá no estaba, que había salido. Me ofreció agua. Nos sentamos en silencio en la sala, como dos personas que no saben por dónde empezar. Yo intenté hablar. Le pregunté cómo estaba, qué hacía. Me contestaba con frases cortas, frías. Me dolió cada respuesta. Me dolía más que si me hubiera gritado. Me dijo que estudiaba en Puebla, que había terminado una carrera, que trabajaba en una oficina, que Leti había sacado adelante todo sola. Todo. Le pregunté por Elías. Me dijo que vivía en la Ciudad de México, que no venía mucho, que no quería saber nada de mí. Y ahí fue cuando lo entendí todo. Ya no tenía lugar ahí. Leti llegó como a la hora. Me vio. Se le fue el color del rostro. No me abrazó. No lloró. No gritó. Solo me miró y dijo, «¿Por qué viniste?». No supe qué contestar. Tartamudeé algo. Le dije que quería verlos, que los extrañaba, que necesitaba estar con ellos. Ella solo suspiró. Se cruzó de brazos. Me dijo que ya era tarde, que yo tomé mis decisiones, que ella también había aprendido a vivir sin mí, que no quería revolver las cosas, que no me odiaba, pero tampoco me quería de vuelta. Me ofreció quedarme un par de días. Dormí en un sillón. No podía pegar los ojos. Cada rincón de la casa me gritaba lo que me había perdido. Las fotos en las paredes no me incluían. Las risas en la cocina no eran para mí. Las historias ya no tenían mi nombre. El segundo día me crucé con unos amigos viejos en la calle. Me saludaron con sorpresa, pero todos me decían lo mismo. «Ya te veías mejor acá, ¿no?». O «Pues allá ganan en dólares, ¿pa' qué te viniste?». Como si yo fuera un bicho raro por haber vuelto. Uno hasta me preguntó si me habían deportado. Me reí por no llorar. Intenté hablar con Elías por teléfono. Rosita le marcó, pero él no quiso contestar. Me dejó un mensaje de voz. Dijo, «No sé qué esperas, papá. Tú te fuiste, nosotros crecimos sin ti. No vengas ahora a querer arreglar todo como si nada». Y colgó. Escuchar eso me rompió. Sentí que todo se me derrumbaba adentro. Que esos años de sacrificio, de trabajo, de soledad, no sirvieron de nada. O sí sirvieron, pero no para lo que yo creía. Sirvieron para que mis hijos aprendieran a vivir sin mí, para que Leti se hiciera fuerte sin mí, para que yo dejara de ser parte de su historia. Al tercer día Leti me pidió que buscara otro lugar para quedarme. Me dijo que no era por maldad, sino por respeto, que ella tenía su vida, que yo tenía la mía. Y yo sin orgullo, sin fuerza, sin saber qué más hacer. Agarré mi mochila y me fui. Me fui caminando por las calles donde antes jugaba con mis hijos. Las mismas calles donde me despedí de Leti aquella vez, diciéndole que en 5 años estaría de vuelta con una vida mejor. Mentí. No porque quisiera, sino porque la vida no me dejó cumplir. Ese fue mi punto de quiebre. Ahí me di cuenta que ya no era de aquí, pero tampoco era de allá. Me senté en la plaza del pueblo por horas. Vi pasar gente, niños corriendo, señores platicando, parejas caminando. Y yo, solo, con un nudo en la garganta tan fuerte que pensé que no iba a poder tragar nunca más. No lloré. Ya no me salían las lágrimas. Era como si se me hubiera secado el alma.
En ese momento, entendí que lo había perdido todo, y no porque me lo quitaran, sino porque dejé pasar tanto tiempo que cuando quise volver, ya no había dónde volver. Nunca había sentido una soledad tan pesada como la que sentí después de ese viaje. Fue como si el aire me doliera, como si respirar me costara. Me sentí como un fantasma caminando entre gente viva. Nadie me veía, nadie me necesitaba, nadie me esperaba. Volví a Estados Unidos a los pocos días. Sí, regresé, porque allá al menos tenía rutina. Acá ya no tenía ni eso. Me senté en la central de autobuses con mi mochila al lado mirando al piso por horas. No me despedí de nadie. Nadie me despidió. Ni una lágrima. Ni un cuídate. Nada. En la frontera, al cruzar, ya no sentí miedo. Sentí vacío. Como si me diera igual si me agarraban o no. Como si ya no tuviera nada que proteger. Me acuerdo que cuando el coyote me dijo, ya estamos del otro lado, yo solo asentí con la cabeza. Ni una emoción, ni un alivio, nada. Regresé a Los Ángeles, pero ya no me sentía parte ni de ese mundo. Las calles estaban igual, pero yo era otro. Peor. Roto. Volví al mismo cuarto rentado con los mismos compañeros. Pero ya ni hablaba. Me levantaba, iba a trabajar, regresaba, me acostaba. A veces ni cenaba, a veces ni me bañaba. Me daba igual todo. Empecé a tomar. Primero una cerveza después del trabajo. Luego 2. Luego una botella cada noche. Me sentaba en la banqueta, con la mirada perdida, escuchando las voces de mi cabeza. ¿Pa' qué te fuiste? ¿Por qué no volviste a tiempo? ¿De qué sirvió todo esto? Y yo no tenía respuestas. Algunas noches me quedaba viendo la única foto vieja que me quedaba de Leti con los niños. Ya estaba tan gastada que apenas se distinguían sus caras. Me la acercaba al pecho, la apretaba con fuerza y lloraba. Lloraba bajito, como niño asustado, como hombre derrotado. No tenía a nadie. Don Toño ya no vivía ahí. Se había enfermado y lo regresaron a Michoacán. Otro compañero murió en un accidente. Otros se fueron a otros estados. Y yo me fui quedando más solo, más callado, más frío. Empecé a faltar al trabajo. Me quedaba dormido. Me levantaba con resaca, sin ganas de nada. El patrón me aguantó un tiempo, pero un día me dijo que ya no podía seguir cubriéndome. Que necesitaba a alguien que sí tuviera ganas. Y yo no dije nada. Ni le rogué. Solo agarré mis cosas y me fui. Ahí empezó la parte más fea. Me quedé sin chamba, sin dinero, sin rumbo. Dormía en la camioneta de un paisano que me dejaba quedarme a veces. Otras noches caminaba por la ciudad sin dirección. Me sentaba en los parques. Me mezclaba entre los homeless. Una vez me desperté en una banca, con frío, con hambre, con la cabeza dando vueltas, y me pregunté si de verdad valía la pena seguir así. Pensé en quitarme la vida. Lo pensé en serio. No por cobarde, sino porque ya no sentía nada. Nada. Como si todo adentro de mí estuviera muerto. Como si ya solo caminara por inercia. Pero no lo hice. Y no porque tuviera esperanza. No. Lo que me detuvo fue una señora que pasó por el parque esa mañana. Me vio, se me quedó mirando y sin decir nada. Me dejó una bolsa con pan y una botella de agua. Sin juicio. Sin preguntas. Esa bolsa me salvó la vida. Lloré ahí mismo, como nunca. Lloré con vergüenza, lloré con rabia. Lloré por los años perdidos, por mis hijos, por Leti, por mí mismo. Lloré porque no sabía cómo había llegado tan bajo y porque no sabía cómo salir de ahí. Esa fue mi primera señal de que necesitaba ayuda. No ayuda de papeles ni de dinero. Ayuda de alma, de corazón. Necesitaba volver a sentir que valía algo, que todavía tenía una razón para existir. Toqué fondo, y cuando uno toca fondo, solo hay 2 opciones. O te quedas ahí esperando morir, o empiezas a escarbar para salir, aunque te sangren las manos. Yo escogí lo segundo. Me costó, me sigue costando. Pero esa fue la noche en que decidí que ya no quería seguir cargando con esa culpa solo. Que si nadie me quería escuchar, al menos yo iba a hablar, aunque fuera conmigo mismo. Empecé por dejar el alcohol. No fue de un día para otro. Hubo recaídas. Hubo noches en que me temblaban las manos, en que sudaba frío. Pero cada vez que quería tomar,
Sacaba la foto de mis hijos, la misma foto vieja, y me decía, por ellos, por lo que fuiste, por lo que aún puedes ser. Después busqué un lugar donde me dejaran barrer, limpiar, lo que fuera. Un día una señora en una iglesia me ofreció barrer el patio a cambio de comida caliente. Lo hice sin dudar. Después me dejaron limpiar los baños. Luego las bancas. Y ahí, poco a poco fui saliendo. Me daban comida, me escuchaban, me daban espacio. Nadie me preguntaba por papeles ni por mi pasado. Solo me decían, aquí estás seguro. Fue la primera vez en años que alguien me trató como persona. Y eso, por mínimo que parezca, me dio fuerza. Fueron semanas duras. Pero cada día que no tomaba, cada día que trabajaba, aunque fuera poquito, me sentía menos invisible. Y ahí fue cuando entendí algo muy fuerte. El dolor no se va, pero se puede aprender a vivir con él. Yo sigo cargando con todo lo que perdí. Eso no se borra, pero también aprendí que hay vida después del derrumbe, que aunque el corazón esté hecho pedazos, todavía late. Y mientras late, hay oportunidad. Después de todo lo que pasó, después de haber regresado a México, de haberme sentido rechazado, de volver aquí sin rumbo, de haber tocado fondo con el alcohol, la calle, la soledad, me volví otro hombre, pero no mejor, no más distinto, más callado, más desconfiado, más cansado. Me costó años entender que no era que la vida me odiara. Era yo que nunca supe cuándo parar, yo que confundí sacrificio con abandono, que confundí dar todo por mi familia con desaparecer de sus vidas. A nivel físico, ya no era el mismo. Mi espalda estaba hecha pedazos. Cada vez que me agachaba sentía como si me clavaran cuchillos. Tenía los dientes destruidos, varios podridos por no ir nunca al dentista. Dormía mal, comía mal, caminaba lento. Mi cuerpo estaba viejo antes de tiempo. Los años de trabajo duro me cobraron la cuenta. Pero lo más duro no fue eso. Fue el alma. Tenía miedo de todo. Miedo a hablar con la gente. Miedo a que me vieran. Miedo a que alguien me preguntara, ¿tienes familia? Porque ¿qué iba a contestar? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que tuve? Me volví desconfiado. No hablaba con nadie. Salía, trabajaba lo que podía y me regresaba al cuartito que rentaba. Ni siquiera tenía muebles. No más un colchón inflable, una silla de plástico y una maleta con 3 mudas de ropa. No veía tele. No escuchaba música. Todo me recordaba lo que ya no tenía. Algunas veces me agarraba hablando solo, en voz alta, como si estuviera platicando con Leti, o con Elías, o con Rosita. Les pedía perdón. Les explicaba cosas que nunca pude decirles. Y luego me quedaba ahí, en silencio, mirando la pared. Horas. Una noche soñé que me moría. No fue pesadilla. Fue descanso. En el sueño me acostaba en un campo tranquilo. El sol me calentaba la cara. Cerraba los ojos. Y ya. No había dolor. No había pasado. Solo paz. Me desperté llorando y me dije, no quiero morirme así. No quiero que esta sea mi última historia. Fue entonces cuando empecé a escribir cosas. No era bueno escribiendo, pero me ayudaba a sacar lo que tenía dentro. Escribía cartas que nunca mandaba. Pensamientos, preguntas, rabias. A veces escribía en servilletas, en pedazos de cartón, lo que fuera. Una señora de la iglesia donde barría me vio un día leyendo mis papeles. Me preguntó qué era. Le dije, son cosas mías, no más. Y ella me dijo, eso que estás haciendo también es rezar. Me quedé pensando en eso, porque yo ya no creía en nada, ni en Dios, ni en el amor, ni en la esperanza. Pero algo en esas palabras me movió. Me invitaron a una reunión para hombres migrantes. Fui con miedo. Pensé que sería puro sermón, puro juicio. Pero no. Eran puros señores como yo, algunos peor, otros mejor, todos con el mismo vacío. Ahí escuché historias que me dolieron más que la mía. Un señor que perdió a su hija en México y no pudo ir al funeral. Otro que fue engañado por su esposa y ahora vivía en un garage. Otro que llevaba 30 años aquí y nunca aprendió inglés, ni tuvo un solo amigo. Y ahí me sentí menos solo, porque entendí que esto que yo sentía no era raro, era normal, triste pero común. Y eso me dio fuerza, porque si ellos seguían de pie,
Yo también podía seguir. Empecé a asistir cada semana. Me dieron una Biblia usada. No la leía mucho, pero me gustaba tenerla. Me hacía sentir que no estaba tan perdido. Una vez me dejaron compartir mi historia. Temblaba, me sudaban las manos. Pero hablé todo lo que estoy contándote ahora. Desde el principio, desde Atlixco, desde el desayuno con Leti, hasta el fondo, hasta la banca del parque. Cuando terminé, nadie dijo nada por un rato. Y luego un señor se me acercó y me abrazó, sin decir nada, fuerte, largo, como si supiera exactamente lo que sentía. Y lloré, frente a todos, sin pena. Ese día cambió algo. No se arregló mi vida, no regresó mi familia, no me curé, pero sentí que todavía podía hacer algo bueno con lo que me quedaba. Y eso fue el primer paso. Conseguí un trabajo fijo limpiando un estacionamiento. El jefe era buena gente. Me dejaba llevar mis notas. Me pagaba puntual. Empecé a comer mejor, a dormir mejor. Dejé el alcohol del todo. A veces escribía historias de otros migrantes. Las pasaba en limpio, las leía en el grupo y me di cuenta de algo importante. Aunque ya no tenía familia cerca, todavía podía ser útil. Todavía podía escuchar, abrazar, compartir. Y eso, créeme, cuando uno viene de donde yo vengo, eso es muchísimo, porque por muchos años creí que mi historia se había acabado, que yo ya no valía, que era un estorbo, un error. Pero ahora, aunque mi vida siga rota, ya no me siento basura. Ahora me miro al espejo y digo, te equivocaste, Juan, pero estás aquí, no te rendiste, y eso vale. Las consecuencias de mis errores siguen ahí. Mis hijos no me hablan. Leti ya tiene otra vida. Yo vivo solo, sin familia, sin papeles, sin muchas cosas. Pero tengo paz, una paz rara, dolorosa, pero real. Y cada día que me levanto, aunque me duela el cuerpo, aunque me pesen los años, agradezco estar vivo, porque mientras uno respira, todavía puede intentar. No recuperé a mi familia. No me llamaron mis hijos. Leti nunca volvió a escribirme. Eso no cambió. Y tal vez nunca va a cambiar. Pero sí hubo algo que cambió. Algo muy profundo. Me encontré a mí mismo. Después de tantos años viviendo para otros, sacrificándome por una idea, por una promesa, por un sueño que al final no se cumplió, empecé a vivir para mí. No por egoísmo, sino porque entendí que si yo no me cuidaba, nadie más lo iba a hacer. Fue lento, muy lento. Un proceso de días, meses, de recaídas, de silencios, de miedo, pero también de pequeñas victorias, como dejar el alcohol, como volver a dormir sin pesadillas, como mirar al espejo y no sentir vergüenza. La iglesia donde barría empezó a dar talleres para migrantes. Cosas sencillas, cómo llenar formularios, cómo pedir ayuda médica, cómo evitar fraudes. Yo empecé yendo solo por curiosidad, pero un día una voluntaria me preguntó si quería ayudar. ¿Ayudar yo?, le dije. Claro, me dijo ella. Nadie entiende mejor a un migrante que otro migrante. Y ahí empezó todo. La primera vez que hablé frente a un grupo me temblaban las rodillas. Conté mi historia como la estoy contando aquí, sin adornos, sin mentiras. Al principio solo me escuchaban, pero después muchos se me acercaron, me dijeron cosas como «eso mismo me pasó a mí», o «yo también perdí a mi hija», o «gracias por decirlo, compa». Y ahí entendí que compartir no es debilidad, es fuerza. Empecé a ayudar cada semana, a veces solo escuchando, a veces ayudando a llenar papeles, a veces repartiendo comida. Nada grande, pero todo con el corazón. Y eso me salvó, porque por primera vez en años me sentí útil, me sentí necesario, me sentí parte de algo. Una tarde llegó un muchacho recién llegado de Veracruz. Tenía 20 años, sin papeles, sin familia. Lo vi con la misma cara que yo tenía hace 25 años. Miedo, esperanza, cansancio. Me senté con él, le compré un taco y hablamos como por 2 horas. Al final me dijo, «Gracias, señor. Pensé que estaba solo». Y yo le dije, «Aquí nadie está solo, solo que a veces se nos olvida». Ese momento me marcó. Me hizo entender que aunque no pude ser el papá que debía, aún podía ser guía para otros. Aún podía sembrar algo bueno. Aún podía dar amor, aunque no fuera a mi propia sangre.
Empecé a escribir más. Algunas personas grababan mis historias. Un día me dijeron que querían ponerlas en video para que otros las escucharan. Al principio me dio pena, pero luego pensé, ¿y si alguien allá afuera necesita escuchar esto? ¿Y si hay otro Juan, otro como yo, a punto de rendirse? Y acepté. Y desde entonces he compartido mi historia con cientos. No por fama, no por lástima, sino porque sé que el dolor compartido duele menos. No soy ningún santo, no soy ejemplo de nada. Cometí muchos errores, dejé pasar el tiempo, me perdí en el trabajo, en el dinero, en la culpa. Fui ausente, fui terco, fui cobarde muchas veces, pero aquí estoy, vivo, consciente y con ganas de hacer las cosas bien, al menos con lo que me queda de vida. Hoy tengo una rutina sencilla. Trabajo de lunes a sábado en un taller de carpintería. Limpio, aprendo, hago sillas, mesas, cosas pequeñas. El patrón es buena persona, me paga justo, me trata como humano. Los domingos voy a la iglesia, no tanto por la religión, sino por la comunidad. Ahí encuentro paz, ahí escucho, ahí abrazo, ahí río. Sí, incluso río. ¿Quién lo diría? Después de tanto llanto, ahora me encuentro riendo. No siempre, no todo el tiempo, pero sí, hay momentos, pequeños pero reales. Y eso es todo lo que necesito. No tengo carro, no tengo casa propia, no tengo seguro, no tengo familia cerca, pero tengo algo que antes no tenía, tranquilidad. Y eso vale oro. A veces me preguntan si me arrepiento de haber venido a Estados Unidos, y no sé qué contestar, porque sí, me duele lo que perdí. Me duele no haber estado con mis hijos. Me duele haber perdido a Leti. Me duele no haber cumplido mi promesa. Pero también sé que si no hubiera venido, tal vez estaría muerto. Tal vez nunca hubiera conocido esta versión de mí. Tal vez nunca habría tocado fondo, ni aprendido a salir. No fue el camino que imaginé. No fue el final que soñé. Pero es el camino que me tocó. Y ahora intento caminarlo con dignidad. Porque si algo aprendí es esto. Uno no puede cambiar el pasado, pero sí puede elegir qué hace con lo que queda. Y yo elijo esto. Ayudar, escuchar, compartir, vivir aunque duela, seguir aunque cueste, porque mientras uno tenga voz, siempre puede contar su historia. Y si esa historia le sirve a alguien más, entonces no fue en vano. Si llegaste hasta aquí, gracias. No sabes lo que significa para mí poder contar todo esto, sin máscaras, sin vergüenza, porque durante años me lo guardé todo, me lo tragué, me lo metí en el cuerpo como veneno, y solo cuando empecé a sacarlo, pude volver a respirar. No sé quién eres tú, ni desde dónde estás escuchando esta historia, pero si estás aquí es por algo. Tal vez eres migrante como yo, tal vez dejaste tu país, tu gente, tus hijos, tal vez estás pensando en venirte, o tal vez solo querías saber cómo es esta vida por dentro. Sea como sea, lo único que quiero decirte es esto. Cuida a los tuyos, cuídalos con tu presencia, con tu tiempo, con tu cariño, no solo con dinero, porque el dinero se va, se gasta, se olvida. Pero un abrazo, una palabra, una risa juntos, eso se queda, para siempre. Yo me equivoqué, y lo digo con el corazón en la mano. Me equivoqué feo. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estar aquí, mandando dólares, sacrificando mi cuerpo y mi alma, me iba a convertir en un buen padre, en un buen esposo, en un buen hombre. Pero lo que hice fue desaparecer. Desaparecí de los cumpleaños, de los bailes escolares, de las enfermedades, de los problemas de la casa, de los abrazos al despertar, de las peleas tontas, de los domingos en familia. Y ahora, ya no hay vuelta atrás. Mis hijos crecieron sin mí. Leti rehizo su vida. Y yo tuve que aprender a vivir con eso. Aprendí a vivir con la culpa, con la nostalgia, con el silencio. Y aunque ahora estoy más en paz, todavía hay días en los que me duele tanto que siento que me voy a romper otra vez. Porque por más que uno se reconstruya, siempre quedan partes que ya no se pueden pegar. Yo no busco que me aplaudan, ni que me digan pobrecito. No, lo único que quiero es que mi historia le sirva a alguien. Que sepas que esto pasa, que esto duele, que no es cuento. Mucha gente piensa que venir a Estados Unidos es solución para todo, que aquí uno se hace rico, que todo es mejor. Y sí, hay oportunidades, hay trabajo,
hay más cosas, pero también hay vacío, hay distancia, hay soledad, hay años que se te van como agua entre los dedos, y cuando volteas, ya no queda nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces ni te das cuenta. Crees que estás haciendo lo correcto, que todo lo que estás perdiendo vale la pena. Pero la verdad es que no siempre vale, porque uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Yo perdí momentos que no van a regresar. Perdí la risa de mis hijos cuando eran niños. Perdí el calor de una casa con gente que me amaba. Perdí la oportunidad de ser un papá de verdad, un esposo de verdad, un hombre completo. Ahora trato de llenar esos huecos ayudando a otros, escuchando, acompañando, sirviendo. Y sí, eso me da sentido. Eso me mantiene en pie. Pero si pudiera volver atrás, haría las cosas distinto. Me quedaría más tiempo con los míos. Buscaría otras formas de salir adelante. Tal vez irme un tiempo pero volver. Nunca desaparecer. Porque eso fue lo que hice. Me borré. Y nadie se recupera fácil de eso. Hoy tengo 54 años. Mi cuerpo está gastado. Mi corazón, parchado. Mi futuro, incierto. Pero tengo algo que antes no tenía. Claridad. Ahora sé lo que importa. No son los billetes. No es el celular nuevo que les mandas a tus hijos. No es la casa pintada. Es estar. Es mirar a los ojos. Es acompañar. Y si tú que estás escuchando esto aún tienes tiempo, por favor no hagas lo que yo hice. No sacrifiques el amor por la cuenta del banco. No cambies abrazos por transferencias. No te conviertas en una voz lejana. No permitas que tus hijos te recuerden solo como el que mandaba dinero. Porque eso duele. Eso pesa. Eso no se borra. Y si ya lo hiciste, si ya te fuiste, si ya estás acá, si ya perdiste mucho como yo, te digo algo. Aún puedes hacer algo bueno con lo que te queda. Aún puedes ayudar. Aún puedes pedir perdón. Aún puedes hacer que tu historia le sirva a alguien más. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero lo que tenga, lo voy a usar para hablar, para escuchar, para abrazar, aunque sea a otros, aunque ya no sea con los míos. Y si tú quieres hacer lo mismo, empieza hoy. Llama a tus hijos. Mándales un mensaje que diga, te extraño. Graba tu historia. Cuéntala. No dejes que el silencio te robe lo que aún tienes por decir. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje tan largo y tan doloroso. Y si llegaste hasta aquí, déjame saber desde dónde estás viendo este video. Cuéntame si tú también viviste algo parecido. Si tienes una historia que duele, pero que aún no has contado, déjamela en los comentarios. Aquí no juzgamos a nadie. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Este espacio es para nosotros, para los que callamos por años, para los que amamos en silencio, para los que perdimos. Y aún así seguimos aquí. Mi nombre es Juan Bautista Ramírez. Y aunque llegué tarde a muchas cosas, aquí estoy, contando mi historia, vivo, presente y agradecido.